Ok, pues capítulo 35, pues ¿cuál es el capítulo que viene antes? 34, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Y pues ahí vimos otro episodio pues oscuro, ¿no? En el libro de Génesis. Y vienen más, ¿sí? O sea, Génesis tiene varios de esos episodios difíciles, un poco oscuros. Pero la semana pasada vimos injusticia, pecado, violencia desenfrenada en los hijos de la familia de Jacob. Entonces, entre 33, que fue un momento bueno y positivo en la vida de Jacob, y el capítulo de hoy, vimos esa historia triste, sin mención de Dios, como mencionó el hermano Eduardo, capítulo 34. Entonces, ese es el contexto en que entramos ahora en 35. Los hijos de Jacob han ido a vengar a su hermana que fue violada. Entonces vemos ahora que Dios nuevamente le aparece a Jacob diciéndole: Jacob, levántate ya, sube a Betel y habita ahí, ¿sí? ¿Verdad? Habíamos visto en capítulo 33 que cuando Jacob volvió a su tierra, de vivir muchos años afuera en casa de Labán, su suegro, que no había ido pues como al mero lugar donde Dios le había dicho, ¿sí? Había acercado como a la frontera, pero por la razón que sea, no había ido hasta Betel, ¿verdad? Algo así como que se quedó en Nochislán cuando Dios le había dicho que fuera a Oaxaca. Estuvo cerca, pero no había llegado al mero lugar donde Dios le había dicho. Como que no sabemos con exactitud, pero parece que pues, quería obedecer a Dios y regresar a la tierra prometida, pero al mismo tiempo lo quería hacer a su manera, ¿sí? Y cuidado con eso, hermanos, porque pues yo creo que hacemos lo mismo muchas veces, ¿no? Dios nos llama a obedecerle y decimos: sí, sí, Señor, lo que tú digas lo haré. Pero, ¿qué pasa? Terminamos obedeciendo a nuestra manera, no exactamente como Dios nos había dicho. Lo hacemos según nuestros términos y no termina bien, no resulta bien. Eso, o sea, viendo lo que sucede en el capítulo anterior con los hijos de Jacob, o sea, parece que la familia de Jacob estuvo viviendo demasiado cerca de Siquem, un lugar de idolatría, un lugar pagano, y ahora, por esas influencias, y es lo feo de ese lugar, su hija ha sido violada, sus hijos en vengar, su hermana han matado todo un pueblo, y ahora Jacob tiene miedo de otra retribución, ¿verdad? Que mis hijos me han hecho odioso, ¿verdad? En la tierra, es lo que dijo. Vivieron en un lugar donde no tenían que vivir, se detuvieron donde Dios no les había dicho que se quedaran. Es por eso que la Biblia dice en Salmos 1, si se acuerdan de Salmos 1, ¿verdad? Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita día y noche, ¿verdad? El hombre que vive así, el hombre que no se detiene donde no se tiene que detener, no le va a pasar lo que vimos en el capítulo anterior, que fue todo muy feo, sino que, dice el mismo capítulo, sino que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no se va a marchitar y en todo lo que hace prospera, ¿verdad? Porque no se detiene en camino de pecadores, sino su deleite está en obedecer
al 100 la palabra de Dios, ¿sí? La ley de Dios. Pero Jacob pues, se había acomodado en un lugar que pues, a él le parecía bien. Pues, y parece que en eso, pues de alguna manera había empezado como a descuidar su vida espiritual. Lo vimos muy pasivo en el capítulo anterior. Entonces Dios tiene que intervenir otra vez. Aquí hablarle directamente a Jacob, corregir su camino nuevamente, alinear sus pasos de Jacob. Entonces le dice, Jacob, levántate ya y vete a Betel, y ya quédate ahí, ¿sí? Habita ahí en Betel, ¿sí? ¿Saben qué significa Betel? Significa casa de Dios. Entonces, de alguna manera, yo creo que Dios le está diciendo, Jacob, ya anduviste lejos mucho tiempo. Yo ya te quiero en el lugar de mi bendición, en el lugar de mi presencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a responder Jacob? ¿Le va a hacer caso? Porque pues, no es cierto que Jacob ha sido un poco un hombre de doble ánimo, ¿verdad? Santiago habla del hombre de doble ánimo. Jacob ha sido así. Vemos un capítulo que no obedece y vemos como un Jacob transformado, ¿verdad? Y ya el otro capítulo, híjole, como un poco decepcionante, no está haciendo lo que debería hacer. Ha sido un poco así Jacob, momentos de fortaleza, luego momentos de debilidad. Pero vemos a Jacob ahora nuevamente, gracias a la paciencia de Dios con él, que se levanta otra vez, como que Dios le da una sacudida otra vez a Jacob, y él se despierta, se levanta, híjole, es cierto, ¿qué hago aquí? Vámonos. Y otra vez lo vemos, cobrar valor y ser el líder de su casa. Lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Lo vemos aquí nuevamente, la paciencia de Dios en el proceso de madurez en la vida de Jacob, en la vida de este hijo de Dios. Dios ha sido paciente con él y eso nos debe dar esperanza, hermanos, para nuestras propias vidas. Ha sido un proceso largo, pero Dios ha sido paciente con él. Nos debe dar esperanza para nosotros y también esperanza por otros, por quienes oramos, por quienes deseamos ver crecimiento y transformación en su vida. Dios fue paciente, tomó su tiempo, pero no lo soltó, seguía trabajando en su vida. Entonces, Jacob, en preparación para la mudanza, llama a toda la familia a una purificación, ¿no? Dice, cambien sus vestidos, que representan, ¿no? un cambio de un estado de impureza ahora a un estado de limpieza, de pureza. Dice, purifíquense y quiten los dioses extraños que todavía guardan. Quiten los dioses extraños que todavía tienen, extranjeros. Todavía hay idolatría en la casa de Jacob y él de alguna manera está consciente de eso, ¿verdad? De alguna manera lo ha permitido, pero él sabe, de Dios, no vemos que Dios mencione a esos dioses, pero Jacob sabe, si vamos a ir a regresar a Betel, a la casa de Dios, eso no puede ir con nosotros, esos ídolos se tienen que quedar atrás. Entonces dice que la familia, pues ¿qué hicieron? Le entregaron a Jacob todos los dioses, todos esos pequeños ídolos de casa, pendientes que tenían en sus orejas, que eran como pues, aretes, como de amuletos paganos. Entonces me imagino a toda la familia ahí reunido junto a un hoyo grande que Jacob mandó a cavar y empiezan a quitar todos sus ídolos de sus bolsillos y ahí hicieron ese montón frente a Jacob de ídolos y él los arroja ahí al hoyo. Sí, los enterró, dice, bajo un árbol ahí cerca de Siquem, donde estaban viviendo. Me encanta en la narrativa de Génesis, como varias veces, Moisés, el autor, ha tomado oportunidades como para tirarle a los ídolos, a los dioses falsos, ¿no?
Lo vimos cuando Raquel roba los ídolos de Labán, ¿verdad? Son ídolos robados, ¿verdad? Dioses robados. Si tus dioses pueden ser robados, pues no son muy dioses. Luego Raquel se siente encima de los mismos dioses. Y ahora Jacob está aquí enterrando a los dioses populares de la región, ¿verdad? O sea, casi se burla de esos dioses, como que les están haciendo un pequeño funeral aquí junto al árbol, enterrando y despidiendo de sus dioses que son muertos, ¿no? Entonces, creo que Moisés, él está escribiendo Génesis para el pueblo de Dios. Están andando en el desierto, ¿verdad? Y habían ya salido de Egipto. Entonces, creo que Moisés, al escribir y señalar de alguna manera esas cosas, quiere que el pueblo recuerde que los ídolos son nada, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios en Israel pues se había involucrado en la idolatría un poco de Egipto. Entonces Moisés está usando esas oportunidades para decirle al pueblo, pues, los ídolos no son nada. Aquí tu antepasado Jacob hizo un pequeño funeral para los dioses de aquella época porque no son nada. Entonces, la idolatría y aferrarnos a cosas del pasado, de la vida vieja, es algo que ha plagado al pueblo de Dios desde los inicios hasta el día de hoy. Sigue siendo un problema eso. Ellos tenían que deshacerse de sus ídolos porque Jacob sabía, Dios no comparte su adoración con otros. Imposible. Dios no convive con los ídolos. Dios demanda nuestra devoción completa. ¿Sí? Entonces, la pregunta para nosotros aquí, hermanos, es, pues, ¿será que a nosotros también nos toca hacer aseo? ¿Sí? Limpiarnos de unos ídolos. ¿Necesitas una purificación, cambio de vestido? ¿Necesitas levantarte hoy y quitar ídolos de tu vida? El tema con los ídolos muchas veces es una lealtad dividida, ¿sí? Lealtad dividida, como que quieres aferrarte a Cristo y seguirlo, pero no estás dispuesto por completo a enterrar para siempre esas cosas del pasado que te daban o todavía te dan cierto confort, cierta seguridad, cierta paz en su vida. Y el llamado de Jacob, el llamado del texto, el llamado de las escrituras es: sácalos todos de su vida, ¿verdad? Entiérralos de una vez por todas. Esas cosas te destruyen. No puedes tener una buena comunión con Dios en tu vida si tu pie está en dos mundos, ¿verdad? Te destruyen. Es que somos buenos para, pues, escuchar algo así, sentir quizás la sacudida, sentir la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando Dios arroja luz sobre un área de nuestro corazón y vemos nuestra necesidad. Entonces empezamos, no, yo voy a eliminar unas cosas, ¿sí? Pero sigo permitiendo otras, ¿no? O sea, los quito de la casa, pero ahí voy a guardar unos cuantos de los más importantes ahí en la bodega, por si acaso. ¿Sí? Ya no le voy a escribir más, jamás, eso ya terminó. Pero no borro el chat, no borro su contacto, está ahí guardadito por si acaso necesito un mensajito por ahí. ¿Sí? Entonces, yo no sé cuál podría ser en tu vida. Pero el llamado aquí es eliminar, es erradicar esas cosas que causan una lealtad dividida en nuestras vidas. O sea, ¿se acuerdan cómo fue con los israelitas? Se fueron tras los ídolos, toda la historia del pueblo de Dios, se fueron tras los ídolos y después de que les fue mal o Dios los castigó, volvieron a Dios y fue así
vacilando entre la adoración a Dios y los ídolos, pues casi toda su historia, ¿verdad? Y en los profetas, Dios los acusa ¿de qué? De cometer adulterio espiritual. Eso que hacían, Dios lo ve como adulterio espiritual. Así lo ve Dios cuando adoramos a otras cosas. Es algo serio, ¿no? Porque tenían, como ya mencioné, una lealtad dividida. Adoraban a Dios, iban al templo, pero mantenían adoración a los ídolos al mismo tiempo. Y creo que fácilmente, a veces sin darnos cuenta, podemos caer en lo mismo, ¿sí? Tener una adoración dividida, vivir con un pie en el mundo, ahí abrazando las cosas de la carne, ordenando nuestra vida según el patrón aceptable de la cultura, y por ahí tener otro pie aquí, en las cosas de Dios, ¿no? Aquí vienes el domingo, sonriente, arregladito. Yo soy del equipo Jesús, hermano, hermana, todo bien, ¿verdad? Pero tener ese corazón dividido, ¿sí? Yo creo que es peligroso, porque Dios ve cualquier lealtad dividida como una infidelidad, como si yo anduviera con mi esposa aquí en público y tenía otra ahí en secreto. Así lo ve Dios, ¿sí? Por eso Pablo escribe en Éfeso y les dice a los hermanos en Éfeso: desháganse del viejo hombre con su corrupción, ¿sí? Ya no vivan con los dos, ¿verdad? Desháganse del viejo hombre, es corrupto, te destruye. No puedes tener una adoración y una intimidad y la presencia de Dios en su vida si mantienes esa adoración a dos cosas, si hay una lealtad dividida, ¿verdad? Pablo sabía que somos capaces de tener y hasta vivir con una lealtad dividida. Recuerden la definición de la idolatría que dimos hace, no sé, un mes quizás, de ídolos del corazón. Hablamos de que es cualquier cosa que se vuelve un propósito o una fuerza importante que impulsa tu vida, algo que no sea Dios, que ha cautivado nuestro corazón, nuestra mente y nuestros deseos. Y entonces esa cosa empieza a darnos significado, empieza a darnos gozo, empieza a darnos paz. Y hasta no puedo vivir sin esa cosa. Eso es la idolatría, ¿sí? Entonces, como la familia de Jacob, hermanos, tenemos que frecuentemente venir delante de Dios y decirle, como decía David: Señor, escudriña mi corazón, pruébame, conoce mis iniquidades, arroja luz sobre mi corazón y guíame entonces a deshacerme de esas cosas para que yo pueda habitar contigo y tener tu poder y presencia en mi vida para poder vivir en victoria sobre las cosas que me han estorbado. Jacob sabía: yo voy de regreso a una adoración completa con Dios. Quiero su presencia en mi vida. Entonces todo eso tiene que quitarse de nuestras vidas, ¿sí? Y hermanos, cuando Dios escudriña nuestro corazón, cuando Él revela algo a nosotros que tenemos que quitar de nuestra vida, patrones de pensamiento que necesitan ser renovados, actitudes que requieren ser transformados, recuerden, la cosa que te demuestre, ¿no? Arrepentimiento no es solamente lamentar tu pecado, ¿verdad? No es sentir remordimiento, pedir disculpas, ¿verdad? No es decir: sí, Dios, tú tienes razón. No es: yo sentí convicción en el servicio. Todo eso está bien, pero arrepentimiento es dar vuelta y dejar tu pecado. No lo voy a hacer más.
Eso es arrepentimiento, dejarlo enterrado ahí debajo del árbol para jamás volver ahí. Ese es el verdadero arrepentimiento. Bueno, volviendo a la historia, continuamos como en esta última etapa de su vida, de transformación de Jacob, ¿verdad? Hemos visto un hombre que Dios ha ido transformando, que comenzó esa transformación en su primer encuentro en Betel, ¿verdad? Y ahora por fin Jacob va de vuelta a ese mismo lugar donde por primera vez se encontró con Dios. Y vemos a Jacob nuevamente moviéndose en fe, moviéndose en obediencia ahí a Betel. Y vemos entonces, en lo que sigue de la narrativa, que cuenta con la bendición de Dios en el camino. ¿Sí lo vieron? Esas ciudades que estaban enojados con los hijos de Jacob por lo que habían hecho ellos en matar a una comunidad cercana, ¿qué pasó? O sea, en vez de ver que hoy están moviéndose, ya no están en casa, ese es el momento de salir y cortarles la cabeza de una vez. ¿Qué pasó? No, Dios les puso un terror, un espanto sobre esas ciudades y no, estamos pues en paz con ellos, ¿verdad? Yo me imagino que en los pueblos había un valiente que decía, ahí van, vámonos. Y los demás, no, pues no tenemos nada contra ellos, porque Dios había puesto un terror sobre ellos para proteger a Jacob. No le hicieron nada. Y por un lado, pues esa es parte de las promesas que Dios había hecho a Jacob, ¿no? De protegerle, de cumplir el pacto a través de él y su familia. Pero por otra parte, yo creo que es resultado de lo que acaban de hacer, de limpiar la casa de los ídolos, ¿verdad? Matar la apatía espiritual es lo que habían hecho apenas, porque Proverbios dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, hace que aún sus enemigos estén en paz con él. Eso es justamente lo que estamos viendo en esa historia. Los caminos de Jacob ahora agradan al Señor, han eliminado la idolatría de sus vidas, han matado esa apatía espiritual y ahora cuentan con la protección y bendición de Dios sobre sus vidas. Entonces, Jacob llega bien a Betel, edifica un altar, adora a Dios. Creo ahora que es junto con toda su familia, ¿verdad? Habían dejado atrás sus dioses y sus antiguas lealtades. Y creo que ahora por fin, junto con toda la familia, Jacob cumple el voto que había hecho casi unos 31 años antes, cuando Dios le apareció en ese mismo lugar, cuando huía de su hermano Esaú. Entonces, por fin, está de vuelta al lugar donde Dios lo quería y ha cumplido el voto que hizo en capítulo 28. Y como que termina todo ese ciclo de 30 años en la vida de Jacob. Versículo 8, continuando, menciona la muerte de Débora. Es interesante porque no ha aparecido antes en la narrativa de Génesis. No sabemos si ella ya está viviendo con la familia de Jacob o por qué exactamente lo menciona. Pues probablemente ella es como la persona que ha cuidado a Rebeca, la madre de Jacob, toda su vida. Ha estado con ella. Entonces, seguramente la mención de ella y su muerte está señalando pues una transición a una nueva generación. Jacob la veía probablemente como una abuelita, ¿verdad? Había estado ahí en su casa todos sus años de juventud. Pero con su muerte, el autor posiblemente está señalando, ¿no? Que va cerrando un ciclo y nos está preparando para lo que viene, el enfoque en los hijos de Jacob y en especial José. De 9 a 15, nuevamente Dios le aparece a Jacob. No sabemos exactamente cuándo, pero por ese tiempo, cuando volvió a Betel, Dios le aparece para bendecirlo nuevamente, para pues recordarle, repetirle nuevamente las promesas del pacto. Todo esto
que se repite aquí, lo hemos visto anteriormente, es una repetición de lo mismo que hemos visto, la promesa de una descendencia, de una nación, una tierra, de reyes que vendrán, o sea, todos esos son elementos de un reino, que eso es lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Trayendo su reino. Y yo creo que ver nuevamente a Dios reiterando las promesas del pacto nos recuerda de su compromiso de Dios con el pacto. Y otra vez es algo que hemos mencionado, el compromiso de Dios con el pacto. Un comentarista dice que, él calcula que aquí vamos 223 años de pacto, 223 años desde que Dios hizo las promesas, Génesis capítulo 12, ¿verdad? A Abraham, hasta ahora, 223 años. Y en esa historia, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto pues que por el pecado de los patriarcas, su necedad, su falta de fe, hemos visto la esterilidad de sus mujeres, muchas veces ha parecido que las promesas del pacto estuvieron a punto de desaparecer, que no, esto ya no puede seguir adelante porque las circunstancias pues amenazan a las promesas del pacto. Muchas veces lo hemos visto. Jacob anduvo 30 años fuera del lugar de la promesa, pero aquí Dios le habla otra vez y dice: Jacob, esas son las promesas. Le repite lo mismo. En esto nos recuerda que el plan de Dios se ha mantenido firme, no por las personas, sino por el poder y la gracia soberana de Dios con ellos, ¿verdad? Es por eso que tenemos a Dios aquí diciéndole a Jacob: Jacob, esto va todavía, las promesas se cumplirán todas, mi compromiso y mi poder va a asegurar que las promesas se cumplen. Entonces, ver la vida y familia de Jacob, esa familia tan desordenada en muchos momentos, pues debe dar esperanza, ¿verdad? A personas como nosotros, que tal vez tu vida, tu familia se parece un poco, lleno de errores, lleno de pecado. Pero como vemos con Jacob y los demás patriarcas, Dios se especializa en trabajar con personas así, que humanamente los ves y dices: no, está todo mal, y Dios en su gracia sigue trabajando en ellos. Dios se especializa en trabajar con personas así y usarlos para su gloria. Bien, versículo 16. Versículo 16 pues nos dice que salieron de Betel. Cuando leí eso en la narrativa, como que me asusté un poco, porque dije: no, Dios te dijo que regresaras a Betel y que te quedaras ahí, que andas haciendo saliendo de Betel. Pero parece que van al sur, donde vive Isaac, su padre. Pero sucede algo importante en el camino, algo triste. Comienzan los dolores de parto para Raquel, y dice que tiene mucha dificultad, y al nacer su hijo, ella muere ahí en el transcurso del viaje, ¿no? Entonces ella, dice la narrativa, con la vida que le quedaba, lo llama Benoní, hijo de mi tristeza, significa. Pero Jacob, pues tal vez no lo quería recordar así, ¿verdad? A su hijo, asociado con la muerte de su mamá. Entonces le pone Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, algo que representa probablemente como el lugar de fortaleza y lugar de protección. Entonces Raquel, la esposa favorita de Jacob, muere en el camino. Recordamos que ella había dicho: pues dame hijos o me muero, ¿verdad? Eso era su única esperanza, era ser madre y tener hijos, y ahora en el parto ella muere. Interesante.
Versículo 22 menciona brevemente el pecado de Rubén. Rubén se acuesta con Bilha, la concubina de Jacob y la sierva de Raquel. Ahora, probablemente eso es algo que hace de manera intencional. Y probablemente es intencional que el autor coloca la muerte de Raquel y ese incidente con Rubén juntos, o sea, vienen seguidito en la narrativa. Muchos comentaristas piensan que Rubén, siendo el primogénito, hijo mayor, que pues a él le va a tocar la bendición de la primogenitura, que intencionalmente se acuesta con ella para que quede ella deshonrada y lo hace con la esperanza de que ahora que Raquel ha muerto, su sierva queda deshonrada, que ahora Lea, su mamá, sube a tomar el lugar de favorita que ocupaba Raquel. Y en eso, de alguna manera, Rubén también está como marcando su posición como primogénito. Porque ¿qué hace? Pues toma por adelantado una de sus concubinas de su padre. ¿Por qué por adelantado? Porque le va a tocar la herencia, la mayor parte de la herencia, que probablemente incluiría las concubinas. Pero tomándola de esta manera, mientras vive todavía su padre, es efectivamente como usurpando el rol de autoridad y posición como padre. De hecho, si se acuerdan, en 2 de Samuel, en la rebelión de Absalón contra David, pasa exactamente la misma cosa. Recibe ese consejo y se acuesta con concubinas de su padre, ¿verdad? Y parece que tiene el mismo propósito. Bueno, no le resulta a Rubén, ¿verdad? No consigue lo que quiere. Y probablemente, posiblemente, Moisés lo señala aquí para que entiendan, o sea, para que el pueblo de Israel entienda por qué Rubén, el tribu de Rubén, no es digno de ser el linaje de los reyes, el linaje del cual vendrá Jesús, que a pesar de ser el primogénito, no le corresponde esa pues, bendición, ¿no? Y realmente en el resto de la historia, el tribu de Rubén, aunque el primogénito de Jacob, su descendencia no tiene gran importancia en la historia en general. Entonces Moisés menciona los 12 hijos que ya han nacido, ya los 12 están presentes y sus madres, que pues obviamente serán los 12 tribus de Israel. Y el capítulo termina entonces con la muerte de Isaac. Isaac, recordamos que 30 años antes sentía que ya se iba, ¿verdad? 30 años antes, porque llamó a bendecir a Esaú y ahí fue cuando sucedió el engaño, ¿no? Con Jacob y su madre. Entonces Isaac ya es un hombre muy, muy avanzado de edad, 180 años, dice, y vemos que muere. No hay mucho comentario acerca de su muerte, solo nos dice que nuevamente, por última vez, parece, sus 2 hijos, los mellizos, Esaú, Jacob, están juntos nuevamente para despedir a su padre, ¿no? Bueno, eso termina lo de capítulo 35. Rápidamente, ¿qué está pasando en 36? Bueno, capítulo 36 de alguna manera forma lo que es la transición entre la historia de Jacob ahora. Empezando en 37, la narrativa, la historia va a enfocar en los hijos de Jacob, en particular sobre José, ¿no? Jacob como que está ahí todavía hasta el final del libro cuando muere, pero ya no está en el foco de la historia. Y en versículo 1 vemos una vez más
esa frase, estas son las generaciones de, ¿verdad? Que ocurre varias veces, no me acuerdo cuántos, en Génesis, pero es un marcador como literario importante en la estructura de Génesis. Cada vez que vemos esto es que el autor va comenzando una nueva sección en el libro. Interesante, vemos otro en 37:2. Entonces, esa es una sección que el autor incluye muy breve en la estructura de Génesis. Y realmente, ¿de qué trata? Bueno, trata de un resumen de la familia de Esaú, su descendencia, sus matrimonios, sus hijos, habla de los jefes y reyes que descienden de Esaú. Hay muchos nombres aquí en el capítulo, pero uno de los puntos importantes que se reitera es que la nación de Edom viene directamente de Esaú. De hecho, el autor lo menciona 4 veces en el capítulo. Versículo 1, Esaú es decir, Edom. Versículo 8, Esaú es Edom. Otra vez en 19 y al final en 43, Esaú, padre de los edomitas. ¿Okay? El autor quiere que ellos entiendan la nación de Edom viene de Esaú, ¿no? Otra vez, el pueblo de Israel está en el desierto. Edom es vecino de ellos, aun cuando están en la tierra prometida. Suceden varias negociaciones entre los edomitas, los israelitas. Entonces, Moisés parece que quiere que ellos entiendan claramente, oye, ¿de dónde viene Edom? Viene de Esaú, porque se repite 4 veces. Ahora, para terminar, es importante notar también que Esaú toma su familia y dice que se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob. Pues ¿dónde está Jacob? Jacob está en la tierra prometida, el lugar de la promesa. Pero Esaú se va a otra tierra, se fueron al este, ¿verdad? ¿Cómo lo había hecho Lot? ¿Cómo lo había hecho Ismael y los otros hijos de Abraham que tuvo con su segunda esposa? Y es cosa que indica siempre en la narrativa que uno se aleja de Dios y de una relación con Dios. Es lo que hemos visto con Esaú en toda la narrativa de los hermanos, ¿sí? Él no ha tenido interés en una relación con Dios. Él vendió su primogenitura, se casó con mujeres extrañas, fuera de las promesas de Dios. Entonces, es interesante ver este capítulo que en un sentido, cuando lo lees, pues es una lista asombrosa de personas, ¿verdad? Reyes, jefes, o sea, una muestra de gran poder en esta familia de Esaú. O sea, humanamente hablando es impresionante. Y al final, en versículo 43, dice que Esaú, pues ¿dónde está morando? En tierra de su posesión. O sea, esa es Biblia para decir, ya es rey de una nación, ya tiene su propia nación, ya se ha convertido en una tierra, en un dueño de un país, podemos decir. ¿Sí? Impresionante. Y contrastando eso con 37:1, que realmente va con 36, porque la división es en versículo 2. 37:1 dice que Jacob, pues ¿dónde está él? Pues él habita en la tierra donde había peregrinado con su padre en Canaán. Sigue peregrinando, no tiene posesión de una tierra todavía. Entonces Esaú, todo lo que tiene, todo lo que es, suena impresionante, ¿verdad? Poderoso. Pero ¿con quién va a trabajar Dios para llevar a cabo sus promesas y para traer salvación al mundo? Pues va a trabajar con 12 hermanos que no son reyes ni jefes todavía, y a través de ellos Dios va a cumplir sus promesas. Entonces eso nos recuerda, hermanos, que nuestro Dios
se deleita en usar lo pequeño, lo débil, para hacer grandes cosas con Él, para su gloria y para la salvación de muchas personas. Así trabaja nuestro Dios, ¿verdad? Esaú tiene toda una tierra de su posesión. Jacob todavía está peregrinando, no posee la tierra todavía, pero está en el lugar correcto, Jacob. Sí, está en el lugar de la promesa, está en el lugar de la obediencia a Dios. Está Jacob viviendo por fe, confiando en lo que no se ve. Sí, confiando no en lo que se ve, sino en las promesas de Dios. Sí, y hermanos, les dejo con esto. Ese es el legado que queremos dejar, ¿verdad? Ese es el legado que debemos dejar. No, Él se convirtió en algo poderoso, ¿verdad? Algo asombroso hizo con su vida. Fue muy exitoso a los ojos del mundo. No, sino que el legado que queremos dejar es que fue un hombre, fue una mujer que vivió en obediencia, vivió por la fe, y Dios lo usó para jugar un rol importante en sus propósitos, ¿verdad? Hermanos, ese es un legado que va a bendecir tu propia generación, va a bendecir la generación de sus hijos, va a bendecir la generación de sus nietos y más allá. Amén. Viviendo por fe es la única manera de vivir. Padre, gracias por tu palabra.